mirar los ejercicios. Como hicimos la clase pasada, a mí me aparecen cartelitos avisando que hay poca conexión, así que lo que voy a hacer es apagar la cámara para asegurarme que nos podamos concentrar en la imagen y no les llegue con demora. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, voy a abrir el chat por las dudas hayan dejado algo escrito. Ahí está el saludo de Rafael. Bueno, espero que estén contentos. Ya estamos a jueves, ya termina la semana, si Dios quiere. Quisiera saber si ya contestaron el trabajo práctico, si ya pudieron avanzar en el trabajo práctico. A ver. Hola Bárbara, ¿qué tal? Recuerden que este sábado finaliza el plazo para la presentación del trabajo práctico, ¿sí? No recuerdo si pusimos fecha del sábado o del domingo, para darles un día más. Tenían que hacer la presentación manuscrita, incluyendo el análisis de los datos que les dimos en el archivo Excel. ¿Se acuerdan? Bueno. A ver, apago mi cámara y vamos a explorar un poquito esta diapositiva. Fíjense que acá el ingeniero Coro les presenta los tipos de análisis combinatorio. Dice que el análisis combinatorio estudia distintas agrupaciones que se pueden formar con los elementos en un conjunto finito. ¿Qué es un conjunto finito? Es un conjunto que tiene elementos conocidos, elementos numerables, identificables, ¿sí? Entonces, ese conjunto de elementos se pueden estudiar desde el punto de vista de las variaciones, de las permutaciones y de las combinaciones. Bueno, el ingeniero acá se tomó el trabajo de explicarles cada una de ellas, las variaciones, las permutaciones, y a nosotros en particular, para introducirnos en el campo de las probabilidades, nos interesan las combinaciones, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto de la combinatoria o de las combinaciones. Dice así, se llaman combinaciones de n objetos tomados de AM o de M en M, o sea, de grupos pequeños dentro del conjunto N, a los distintos grupos que se pueden formar con estos objetos. De modo que, fíjense cuáles son las características de un experimento que trabaja con combinaciones. En cada grupo entran M elementos de los N objetos. Supongamos que los objetos son los alumnos de la comisión 2. Entonces, la comisión 2 tiene aproximadamente 50 alumnos, ¿sí? Y vamos a organizar grupos de 3 en 3. Tomamos grupos de 3 en 3 del conjunto de 50 alumnos. Entonces, ¿cuántas combinaciones podremos armar con estos alumnos? Veamos cuáles son las características de las combinaciones. En cada grupo, dijimos, entran 3 de los 50 objetos. Esa es la primera característica. La segunda característica. Dos grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de los objetos que los forman. Bien, entonces, dos grupos serán distintos cuando está integrado, por ejemplo, Juana, María y Pedro forman un grupo para el trabajo práctico 1. Pero después, Juana decide abandonar la materia y quedan María y Pedro. Entonces, María y Pedro tienen que incorporar a otro compañero para poder seguir formando grupos de 3, y así es que lo suman a José. ¿Sí? Entonces, María, Pedro y José constituyen otro grupo distinto del anterior. ¿Por qué es distinto el grupo? Y bueno, porque se cumple, fíjense, se cumple la consigna 2, dos grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de los objetos que los forman. Y fíjense el punto 3, dice, no importa el orden, pero sí importa que los conjuntos
difieran en al menos un elemento. Supongamos que yo, en lugar de llamar a María, Pedro y José, llamo a José, Pedro y María. ¿Será el mismo grupo? ¿Qué opinan? A ver. Quisiera que los presentes manden algún dibujito, así yo de paso me entero quiénes están. Griselda, ¿quién más? Eduardo, Estefanía, Micaela, Dana, Brian, Rafael, Micaela, Ornella. Muy bien. Alexander parece, Bárbara, Tamara. Muy bien, hay varios presentes. Bueno, fíjense qué interesante. Si yo hablo de José, María y Pedro, no voy a tener un grupo diferente, es el mismo grupo, porque claramente no me está importando el orden en que estoy nombrando a los alumnos. Basta con que yo sepa quiénes son sus integrantes. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo voy a hacer para calcular las combinaciones? Fíjense cuál es el secreto. Primero tengo que saber el tamaño de mi muestra. En mi ejemplo, son todos los alumnos de la comisión 2, es decir, n será igual a 50. Y cuando damos la consigna de que se organicen en grupos de a 3 alumnos, entonces m es igual a 3. De tal manera que ustedes están viendo en pantalla cuál es la expresión para calcular combinatoria de n organizada en m grupos. ¿Sí? Entonces, fíjense, n factorial, uy, profe, ustedes van a decir, ¿qué problema esto del factorial? La verdad que es complicado. Y bueno, ¿saben qué? Existe una herramienta que es la calculadora que permite trabajar con este cálculo sin mayores inconvenientes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una calculadora que les permita trabajar con el cálculo de combinaciones. Es muy fácil, es una sola tecla habitualmente. Ustedes presionan esa tecla y la pantalla les pide el valor de n, el valor de m, y les devuelve el número combinatorio. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo visto esta parte, ya creo que estamos listos para pasar a compartir pantalla. Vamos a compartir el archivo Excel que nos toca hoy. Me cambio al Excel, así que ya dejo de ver el aula virtual. Aquí estamos. Bueno, para hoy tenemos previstos 3 ejercicios y después ya le damos lugar a los compañeros que van a presentar la evaluación de competencia, la primera del cuatrimestre. Así que bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es el 9. En el 9 no vamos a usar combinatoria y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, dice así. En una fábrica existen 6 máquinas que producen autopartes. ¿Qué serán las máquinas que producen autopartes? Pensemos en una fábrica, por ejemplo, en Córdoba, y la autoparte que producen son las cajas de cambio. ¿Sí? Hay 6 máquinas que producen las partes para armar una caja de cambio. Las 6 máquinas producen las mismas piezas. Esto es importante, ustedes vayan imaginando el experimento. Dice, al seleccionar una autoparte para probarla, la probabilidad de que haya sido producida por una de entre 6 herramientas de corte es la misma. Ah, interesante. Eso quiere decir que si tengo 6 máquinas y cada máquina tiene la misma probabilidad de producir piezas, entonces la probabilidad asociada a cada máquina, miren, es la misma. 1/6. ¿Por qué? Porque cada máquina es una de entre 6. ¿Sí? Entonces yo ya con esa información puedo armar esta tablita de probabilidades, donde le voy diciendo, le voy asignando a cada máquina una probabilidad de trabajo o de producción. ¿Cómo me doy cuenta si estoy trabajando con todo el espacio muestral? Y es fácil, fíjense, si yo sumo las probabilidades de cada una de las máquinas, debería obtener el 1.
¿sí? Bueno, ahora entonces, que ya estoy segura de que puse todos los datos en la hoja, ya creo que estoy en condiciones de ponerme a trabajar. Me piden que calcule la probabilidad de que la parte que yo produje, que yo obtuve, que quiero analizar, provenga de la herramienta 1. ¿Cómo escribo esto? Lo escribo de esta manera. Probabilidad de que la autoparte que yo seleccioné proviene de la máquina 1. Bueno, acá en este punto es súper fácil. Vengo, miro mi tabla y ahí me doy cuenta que tengo la probabilidad de 1/6 de que la parte que seleccioné provenga de la máquina 1. Ahí está el resultado. En el punto B me pide que calcule la probabilidad de que la parte provenga de la herramienta 3 o 5. Bien, puede venir de 3 o puede venir de 5. La probabilidad de que venga de alguna de esas dos máquinas será igual entonces, recuerden ustedes que era la O. La O es una unión y se expresa algebraicamente como una suma. Entonces, voy a escribir esto de la siguiente manera. Voy a buscar la probabilidad de que la parte venga de la máquina 3 o de la máquina 5. A continuación, voy a considerar la suma de ambas probabilidades. Esa O se transforma en una suma. A continuación, voy a ir a buscar la probabilidad que venga de la máquina 3, que ya sé que es de 1/6. Y le voy a sumar la probabilidad de que la autoparte provenga de la máquina 5, que también es 1/6. Bueno, entonces, una vez que yo opero esas dos fracciones, obtengo la probabilidad de que la parte provenga de la máquina 3 o de la máquina 5. ¿Estamos hasta ahí? En el inciso C, cualquier cosa, agarren su micrófono, ¿no? Activen el micrófono y pregunten, porque estamos en clase de práctica y la idea es que trabajemos juntos, no solo yo. En el punto C me dice, buscar la probabilidad de que la parte no provenga de la herramienta 4. Bien, pensemos. Si me piden que la parte no provenga de la máquina 4, podría provenir de la máquina 1, o de la máquina 2, o de la máquina 3, o de la máquina 5, o de la máquina 6. A ver, ¿qué les parece? ¿Está bien que yo lo exprese de esa manera? ¿O podría decir que la probabilidad de que la parte no provenga de la herramienta 4 es igual a la probabilidad de 1 y la probabilidad de la máquina 2 y la probabilidad de la máquina 3 y de la 5 y de la 6? ¿Qué uso? ¿La I o la O? Yo sé que ya lo tienen resuelto, pero a ver, piensen un poquito sin mirar la pantalla y pensemos qué me están preguntando. Cuando yo de manera coloquial respondo esta pregunta, ¿qué respondo? ¿La probabilidad de que provenga de la máquina 1 o de la 2 o de la 3 o de la 5 o de la 6 es tal? ¿O respondo, la probabilidad de que no venga de la herramienta 4 es igual a la probabilidad que venga de la máquina 1 y la máquina 2 y la máquina 3 y la máquina 5 y la máquina 6? ¿Qué usan? ¿La I o la O? La O, porque se suma. Claro, exactamente. Ahí vamos a admitir a un compañero. Exactamente como dice el compañero, de manera coloquial, cuando expresamos la respuesta en palabras, como lo diríamos en la calle, ya estamos indicando cuál es la operación de conjunto que vamos a trabajar, que en este caso es una unión. Y como la unión ya sabemos se resuelve con el signo más, entonces la primera forma, la más sencilla de resolver esto, sería la siguiente, esta que estoy apuntando con mi puntero láser, miren. La probabilidad de que no venga de la herramienta 4 o de la máquina 4 es la misma probabilidad de la suma de probabilidades, de que venga de la 1 o de la 2 o de la 3 o de la 5 o de la 6.
Y por lo que pude ver recién, cuando entré al aula virtual a ver, admitir el ingreso del compañero, pude ver que Anita Tapia, dejó algo en el chat. Y ella me está hablando acá de un complemento y tiene razón. ¿Dónde aparece este complemento? ¿Vieron que ayer, o el martes en realidad, trabajamos con el conjunto A y el conjunto A complemento? Yo lo voy a poner así o lo voy a poner con minúscula, porque no puedo ponerlo como un superíndice. ¿Qué les parece? Cuando trabajo con A y luego trabajo con A complemento, la suma de A más A complemento me tiene que dar todo mi espacio muestral. Me tiene que dar S, la suma de A más A complemento. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo digo que A es igual a 4 y 4, o sea, la probabilidad que provenga de la máquina 4 es igual a 1/6, por lógica, la diferencia, ¿cuál será? Que venga de A complemento es igual a que venga de la 1, lo estoy escribiendo así en el aire, ¿no? No con el tecnicismo de las probabilidades, pero lo que busco es que ustedes comprendan qué estamos haciendo. Estoy buscando 1, o que venga de 2, o que venga de 3, o que venga de 4, o que venga de... Ah, no, perdón, 4 no, que venga de 5 y o que venga de 6. Bueno, entonces, ¿cómo escribo en términos de complemento lo que dice la compañera? Fíjense, lo escribo de esta manera. Si la suma de todas las probabilidades es igual a 1, porque es todo mi espacio muestral, y le resto la probabilidad de que venga la pieza de la máquina 4, entonces estoy trabajando con el complemento. El complemento será entonces 5/6, claro, es el complemento de 1/6, y entonces la probabilidad de que la pieza venga de la máquina 4, que no venga de la máquina 4, perdón, es esta que está en pantalla. ¿Estamos? Cuéntenme a ver cómo anduvieron. Ahora sí voy al aula virtual, quiero ver si hay algo en el chat. Anita dice ok, Lucía, Alexander, Griselda, a ver, Daniel, Rafaela, Mayra, Analía, Car. ¿Quién será Car? Bueno, ok. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos un ejercicio más resuelto. Voy a volver al Excel y les voy a hacer notar lo siguiente. ¿Vieron que las probabilidades asignadas a cada una de las máquinas es la misma? ¿Y siempre será igual? ¿Será que en todos los experimentos que vayamos a analizar, cada máquina, algo parecido a esto, cada elemento del experimento tendrá la misma probabilidad de ocurrencia? En este caso, fíjense que hablamos de la probabilidad asociada a una máquina. El evento es la máquina, pero podríamos tener eventos más complejos. Y en ese caso, entonces, estaríamos en presencia de experimentos diferentes. Y entra a jugar una situación que no la habíamos considerado antes y que ahora sí vamos a tener que comenzar a considerar. Y es el hecho de que no siempre vamos a trabajar con todos los elementos. Esto que estoy moviendo acá, en este momento, es una bolsa. ¿Sí? En esta bolsa tengo un montón de bolitas de colores. Ahora vamos a leer el enunciado. Dice que es una urna, bueno, yo la dibujé como una bolsa, y esa bolsa tiene adentro bolas de colores. Tengo 3 blancas y 5 rojas. ¿Sí? Y me dice que este experimento consiste en sacar muestras de 2 bolas. ¿Sí? Entonces yo voy a sacar una de la bolsa, a ver, pensemos así, saco esta de la bolsa
y después meto la mano, revuelvo y saco esta de la bolsa. Y ahí analizo, a ver si cumple o no cumple con mi experimento. ¿Sí? A ver, vuelvo de nuevo todo a la bolsa, saco otra bolilla de la bolsa, vuelvo a meter la mano, sacudo, sacudo, saco otra de la bolsa y ahí analizo, porque ese es mi experimento. ¿Sí? Siempre trabajando con 2 bolas. Vuelvo a meter todo adentro de la bolsa, muy bien, y así sucesivamente hasta que yo pueda responder las consignas. Bueno, ahora sí leamos el enunciado. Dice que en una Profe, urna, disculpe que ¿sí? la moleste. Mi compañero Lisandro dice si le puede aceptar para que se una a la clase. Él expone con A ver, nosotros. no veo que haya pedido acceso, a ver. No lo estoy viendo. Decile que pida ahora. ¿Estará pidiendo acceso al aula nuestra? Ahí le digo, profe. Bueno, me voy a quedar acá en el aula, aunque no pueda mover el mouse. Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que vamos a analizar este experimento de 2 maneras diferentes. Miren lo siguiente. Vamos a considerar en esta primera etapa que vamos a trabajar con reemplazo, ¿sí? Y en ese caso, al trabajar con reemplazo, voy a trabajar las consignas A, B y C en la columna identificada con color rojo. A ver, me voy al Excel nomás porque si no, no puedo avanzar. Acá. Voy a trabajar con reemplazo y por lo tanto mi experimento va a ser así. Saco 2 bolas, cualquiera, y después las devuelvo a la bolsa. Saco otras 2 bolas, analizo lo que corresponda y después las devuelvo a la bolsa. ¿Sí? Y en ese caso voy a decir que el experimento es con reposición o con reemplazo. ¿Sí? A ver, voy al aula. Vamos a ver si está. No, no está todavía el pedido, no llegó todavía el pedido de ingreso. Bueno, vamos a seguir con la clase y en todo caso cuando él mande el pedido me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a ver. La primera consigna dice así: calcular la probabilidad del evento en el que ambas bolas son blancas. ¿Cuál será la probabilidad de que, teniendo 3 bolillas blancas, yo pueda obtener grupos de 2, pero que siempre sean distintas, ¿eh? Voy a sacar la bola 1 y la bola 2. Fíjense, la probabilidad de que aparezca la bola 1 y la bola 2 va a ser igual a, y acá vamos a aplicar la regla de la multiplicación. De las 3 que había en la bolsa, fíjense, saco la primera, la devuelvo y ahora saco otra bolilla de la bolsa. Saco la primera y la segunda. La probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca será igual al producto entre 3 octavos, o sea, 3 de las 8, multiplicada por la probabilidad de 3 octavos. ¿Por qué? Porque cuando saqué la primera bola, tenía 3. 1 sobre 3. O sea, perdón, 3 de las 8. Ahora devuelvo la bola a la bolsa y vuelvo a tener 3 de las 8. Esa será la probabilidad de la segunda bola. ¿Sí? ¿Podría sacar esta bola? Claro. Y al devolverla a la bolsa, ¿podría sacar la misma bola? Sí, también puede ocurrir. Esas son características de un experimento
con reemplazo. Puedo tomar 2 veces la misma bola. Y no es que esté mal, es simplemente que es una característica del muestreo con reemplazo. ¿Sí? En ese caso, entonces, como les decía recién, la probabilidad de obtener 2 bolas blancas siempre va a ser igual al 14,06%, porque es el producto entre las probabilidades individuales. Ahora, en el inciso B, me pide que calcule la probabilidad de que ambas sean del mismo color. A ver, pensemos. La probabilidad de que salga una bola de color, la devuelvo a la bolsa, y que salga otra del mismo color, ese sería un ejemplo, también estará asociada a la probabilidad de que yo saque una blanca y luego saque otra vez una blanca. Podrían pasar ambas cosas, ¿no es cierto? Si en cada muestra yo voy a tener 2 bolas, entonces voy a tener una roja. Escuchen las letras que uso. Una roja y otra roja, y la devuelvo. O podría pasar que tenga una blanca y después otra blanca. ¿Sí? Fíjense entonces cómo se resuelve esto. Puede ser que yo tenga una blanca y una blanca o una roja y una roja. ¿Lo ven? Ahora pongamos esa misma expresión en términos de fracciones, de probabilidades. A ver, cuando saqué la primera blanca, ¿cuántas habían? Habían 3 de las 8. La devolví a la bolsa, porque es un experimento con reemplazo. Cuando saqué la segunda blanca, obtuve también una probabilidad de 3/8. Ahora bien, cuando el experimento ocurre con las bolas blancas, con las bolas rojas, entonces quiere decir que la probabilidad de que aparezca una roja será de 5/8 y la probabilidad de que la siguiente también sea roja será de 5/8. Claro, porque las devolví a la bolsa. Ahí sí hay alguien tocando. Lisandro. Ahí está Lisandro. Bueno, vuelvo al Excel entonces. ¿Queda claro entonces cómo tenemos que analizar este experimento? Cuando ustedes lo van diciendo de manera coloquial, entonces resulta más fácil. Blanca y blanca o roja y roja. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, seguimos. Vamos a ver el evento 3 o el evento C. Hallar la probabilidad de que la segunda bola sea blanca. La segunda. Bien. Eso significa entonces que, a ver, yo puedo tener la probabilidad de que la primera sea roja y la devuelvo, y la segunda sea blanca y la devuelvo. O podría pasar también que la primera sea blanca y la segunda sea blanca. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, la segunda bola es blanca, pero la primera puede cambiar de color. Fíjense, lo estoy graficando o representando de esta manera. Puede ser blanca y blanca o roja y blanca. ¿Y cómo escribo eso? Lo escribo así, blanca y blanca o roja y blanca. ¿Sí? Todas las veces van a volver a la bolsa o a la urna las bolas de color. Entonces, cuando saque blanca y blanca, siempre tendré 3 de las 8. Ahora, cuando saque la primera roja, tendré 5 de las 8. La devuelvo a la bolsa, sigo teniendo 8 adentro de la bolsa, y cuando saque la segunda bola, que tiene que ser una blanca, tendré 3 de 8. ¿Estamos? Cuando yo opero toda esa expresión,
Entonces, encuentro la probabilidad de ese evento. Fíjense que son eventos más complejos. ¿Mm? No son tan sencillos como los que vimos antes. Bueno, me vuelvo al aula virtual, quiero leerlos, quiero ver si hay algo en el chat. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Están copiando o están haciendo captura de pantalla? A ver, cuéntenme. Analía prendió recién el micrófono. ¿Querés contarnos, Analía? Hola, profe. Hola, Santiago. Yo quería consultar si esta clase se graba, no se graba, ¿no? Y no se graban las clases porque nosotros tenemos clases sincrónicas remotas. Eso significa que estamos todos en el mismo momento conectados a través de la tecnología. Celular, teléfono, computadora, internet. ¿Mm? Si la estuviéramos grabando la clase, significaría entonces que la tengo que compartir y eso da lugar a que vos la veas a una hora y yo esté dando la clase en otra. Y entonces ya se pierde el sentido de la sincrónica remota. ¿Y para qué tenemos clases sincrónicas remotas? Es para que ustedes puedan preguntar. Y también para que yo me pueda dar cuenta si ustedes están presentes, si ustedes están entendiendo, si tengo que utilizar otros ejemplos. ¿Sí? Está bien, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, asumiendo entonces que no hay preguntas, vamos a ver el otro ejemplo, el otro caso. Miren esto. Yo he pintado de amarillo otra situación que se llama muestreo probabilístico sin reemplazo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo saque la primera bola, no la voy a devolver a la bolsa. Voy a sacar la bola y luego voy a sacar otra y listo. Y ya saqué. Y adentro de la bolsa me quedan menos bolas. ¿Sí? Fíjense, vamos de nuevo. Saco una bola para el evento 1, que ambas sean blancas. Saco una bola, tenía 8 antes y de las blancas habían 3. 3 de 8. Esa va a ser la probabilidad de esta bola. 3 de 8. Ahora, dentro de la bolsa, dentro de la urna, me quedan 7 ahora. Quiere decir que la probabilidad de obtener una blanca más ya no va a ser 3 sobre 8, ahora serán 3 sobre 7, 2 sobre 7. 2 sobre 7. ¿Se dan cuenta? Y dará lo mismo si yo la pongo acá, a esta segunda blanca, o si la pongo acá. ¿Será la misma muestra de 2 bolas si yo pongo esta segunda bola primero o la saco después? Bueno, Cambian el orden. ahí está el orden, empieza a jugar el orden, exactamente. A ver, eso me da pie entonces a que aparezcan estos dos tipos de situaciones. Está bien, voy a trabajar sin reemplazo. ¿Sí? En estos dos ejemplos que voy a trabajar ahora, voy a trabajar sin reemplazo. Pero hay un caso en que me interesa el orden, que sería este, con orden, y hay otro caso en donde no me interesa el orden, que sería este. Y entonces fíjense, si trabajo sin reemplazo y no me interesa el orden, es decir, este evento es lo mismo que este, entonces yo voy a trabajar con la combinatoria, porque me da lo mismo si yo hablo de Juan y de María o de María y de Juan, porque es el mismo grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo trabajo en ese caso? Voy a trabajar con el cálculo de la probabilidad de que hayan 2 bolas blancas. Entonces, cuando yo obtengo de las 3 bolas blancas 2 y de las 5 bolas rojas ninguna, fíjense, 2 de las 3 y 0 de las 5 rojas. Y a ese número combinatorio lo divido
por el tamaño de la muestra, que es 2 de las 8, entonces yo obtengo la probabilidad de ese evento. ¿Lo ven? Ese es el caso en que no me interesa el orden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora si a mí sí me interesa el orden? ¿Cómo tendría que trabajar si me interesa el orden? A ver, pensemos. Vamos a volver todas las bolas a la bolsa. A ver si me deja volver. La voy a tener que hacer a mano porque ya moví mi cursor verde, así que el Excel me va a dar problemas. Bueno, entonces, vuelvo todas mis bolas a la bolsa y digo, voy a buscar que la primera sea blanca y la segunda sea blanca. A ver, ahí me apareció otro cartel de que alguien está buscando. Bueno, traten de llegar a horario, porque a mí me distrae esto de ir y venir abriendo la puerta, ¿sí? Así que por lo menos hagan el esfuerzo de entrar a horario al aula y después, bueno, si tienen otra cosa para hacer, se retiran y siguen atendiendo más tarde, ¿sí? Bueno, retomamos entonces. Volvemos al ejemplo de sin reemplazo con orden. La primera vez que yo saco de todas las blancas una, tendré una probabilidad de 3 sobre 8, que es lo que estoy escribiendo acá. Pero en la urna ahora me quedan 7. 7 bolas, de las cuales 2 son blancas. Entonces voy a sacar esta segunda bola. Y si me interesa el orden, por lo tanto, la voy a considerar después. Eso quiere decir que a 3 octavos lo voy a multiplicar por 2 séptimos. Y fíjense qué interesante. La probabilidad resultante es la misma. ¿Por qué será la misma si yo trabajo con orden o sin orden? Y bueno, sencillamente porque el enunciado no me ha planteado si debo trabajar con o sin orden. ¿Se dan cuenta? Yo lo estoy haciendo con los dos métodos, cosa que ustedes puedan comparar. Y al comparar van a decir, bueno, si no me pide nada, ¿cuál de estas dos formas de trabajar me parecen más cómodas? ¿Trabajo con combinatoria? ¿Trabajo con la regla de la multiplicación? Seguramente a ustedes alguno de estos dos métodos les va a resultar más fácil. Vamos ahora a un evento un poquitín más complicado, porque el A es fácil, que las dos sean blancas. Vamos a ver el B, donde ambas son del mismo color. Vamos a ver. Ambas tienen que ser del mismo color, lo que significa que, acuérdense que estoy trabajando sin reemplazo, por lo tanto puedo tener las dos blancas o las dos rojas. Vamos a ver. Si las dos son blancas, saco una blanca. Fíjense, saco una blanca la primera vez y luego saco otra blanca. Listo. Pero claro, ya me quedan menos, me quedan 7. Saco otra blanca. Si no me interesa el orden, puedo utilizar la combinatoria, que es lo que yo tengo acá. Esa sería la primera parte del experimento. La segunda parte es que yo podría sacar la primera roja y la segunda también roja. Y si no me interesa el orden, bueno, da lo mismo donde la pongo. Perfecto. Bueno, ¿cómo lo expreso a eso en términos de probabilidades sin reemplazo y sin orden? Fíjense. Sacar dos bolas blancas o dos bolas rojas será lo mismo que sumar la probabilidad de que dos sean blancas y ninguna roja de las 8, fíjense que está en el denominador, más la probabilidad, porque esa O significa más la probabilidad de sacar 2 de las 5 rojas y 0 de las 3 blancas. Todo eso dividido el tamaño de la muestra, que es 2 bolas del total. ¿Sí? Cuando yo sumo esas dos probabilidades, entonces obtengo la probabilidad del evento, la probabilidad de que las de ambas bolas sean del mismo color.
¿Sí? Entonces devuelvo mis bolitas a la bolsa. Ahí está. ¿Qué pasa ahora si en el experimento me interesase el orden? Da la sensación que no, pero ¿qué pasa si me interesa el orden? ¿Cómo lo tengo que resolver? A ver, me interesa la probabilidad de tener roja y roja, ¿sí? Y en ese caso, fíjense, cuando saco la primera roja, ¿qué tengo? Tengo 5 de las 8, ¿sí? Y luego saco la segunda roja y de las 7 que quedaban, entonces me quedaban 4 rojas. Y a eso le tengo que sumar el otro experimento posible, el otro resultado posible dentro de este experimento, de que ambas sean del mismo color, en donde tengo la primera blanca, por eso pongo 3/8, y de las 7 que me quedan, solamente voy a tener 2 blancas. ¿Ven? 2 de las 7. Cuando yo encuentro esas probabilidades, fíjense qué interesante, coinciden con la otra. Da lo mismo si utilizo la regla de la multiplicación a si utilizo la combinatoria. ¿Y por qué dijimos que es eso? Dijimos que esto ocurre porque estamos trabajando tanto en el evento A como en el evento B sin orden. Me da lo mismo cuál es la blanca que saco o cuál es la roja que saco después. ¿Mm? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? A ver, de Sí, paso profe. evaluamos los presentes. Brian, Alexander, Graciela. Alexander manda una sola vez. Car, Lucía, Antonio, Lucía. Una sola vez manden. Bárbara, Ornella. Ok. Si mandan muchas veces da la sensación que hay mucha gente y a lo mejor no es así. Santiago mandó 2 dibujitos. Bueno, vamos a ver. Veamos el tercer evento. En el tercer evento me piden que la segunda bola sea blanca. Y acá sí tengo orden. ¿Se dan cuenta? La segunda bola tiene que ser blanca. Acá tengo el experimento ya representado. Da lo mismo el color de la primera, pero sí es condición que la segunda sea blanca. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar con la probabilidad sin reemplazo y sin orden? Ninguno. No me sirve este ejemplo, esta forma de trabajar con combinatoria. La que sí me sirve es la segunda, esta otra estrategia de abordaje. La primera tiene que ser blanca y la segunda blanca, o la primera tiene que ser roja y la segunda blanca, porque acá sí me piden orden. Fíjense que yo repito mucho para que les caiga la ficha. Bueno, entonces, vamos al primer caso, blanca y blanca. Saco la primera bola, tengo 3/8. O sea, tengo 8 bolas en la bolsa, 3 son blancas. Esa es la probabilidad de una blanca. Cuando la saqué, me quedan 7 en la bolsa y de las blancas me quedan 2. Entonces, la probabilidad de blanca y blanca es igual al producto de esas dos fracciones. Y a eso le tengo que sumar la probabilidad de que el segundo par sea roja y blanca. Porque acuérdense, la segunda tiene que ser blanca. No es lo mismo que la primera sea blanca y la segunda roja. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, en ese caso, tendré la primera roja, que será 5/8, y la segunda blanca, que será 3, pero sobre 7. ¿Sí? Entonces, calculo esa probabilidad, la sumo, y entonces ahí tengo el resultado del evento 3, el evento C. 2 bolas blancas. ¿Estamos? Por eso la carita esta de sorpresa,
porque si ustedes calculan con combinatoria, el resultado va a ser diferente. Y en ese caso ya no voy a, va a estar mal, porque acuérdense que en la combinatoria no me interesa el orden. Y en este caso, en este evento, sí me piden un determinado orden, que la segunda sea blanca. ¿Estamos, chicos? Vuelvo al aula virtual, al Meet. A ver, Ornella, ok. Elizabeth, Rafaela, Micaela, Alexander, Lisandro, Santiago, Rafael, Brian, S. Muy bien. Bueno, perfecto. Ya trabajamos entonces el ejercicio 11. Me vuelvo al Excel. Vamos con el 12, que es el último que vemos hoy. Dice, si la probabilidad de ser zurdo en un grupo de personas es del 5%, fíjense, la probabilidad de ser zurdo es de 0,05. ¿Cuál es la probabilidad de ser diestro? Y bueno, es fácil. Se supone que, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, entre paréntesis me aclara que hay que suponer que nadie es ambidiestro. Bueno, entonces, ante esa situación, yo sé que hay un evento que es dicotómico, por un lado tendré un grupo que es zurdo y por otro lado tendré un grupo que es diestro. Entonces, ambos eventos se complementan. Tengo que la probabilidad de ser zurdo es del 5% y entonces, lógicamente, la probabilidad de ser diestro será del 95%, siempre y cuando la consigna esta se cumpla de que no hay nadie que sea ambidiestro. Y entonces me preguntan, a ver, si en nuestra clase de estadística tenemos 96 alumnos, ¿cuántos esperaría que sean zurdos? Y esto es muy fácil, miren. Tomamos el grupo de 96 y lo multiplicamos por la probabilidad de que hayan alumnos zurdos, que es el 5%. Y me devuelve, fíjense, me devuelve un número. Me devuelve un número igual a 4,8. Eso significará que estoy esperando que en ese grupo hayan 4 alumnos enteros y el quinto le falte la cabeza. Bueno, les Un cuento. porcentaje, ¿no, profe? ¿Cómo? Es un porcentaje, ¿no? El En 4,8 de realidad, los 96. ese 4,8 es una cantidad de alumnos. 4,8 alumnos. A ver, lo voy a escribir por si a alguno no le quedó claro. 4,8 alumnos serían zurdos dentro de ese grupo de 96 alumnos. Pero fíjense que yo no puedo tomar 4 alumnos enteros y el quinto cortarle, no sé qué le puedo cortar, un brazo o una pierna. Ese 4,8 es una medida aproximada, ¿sí? Entonces, estoy calculando que aproximadamente tendré 5 alumnos zurdos en esta clase de estadística de 96 alumnos. ¿Qué pasaría si mi clase ya deja de ser de 96 alumnos y es de 45 alumnos? ¿Cuántos zurdos esperaría tener ahí? Esperaría tener 2,25 alumnos. Pero eso no significa que tengo 2 y una cabeza. Eso significa que aproximadamente 2 alumnos serán zurdos en una clase de 45 alumnos. Y si resulta que yo tengo una clase de 250 alumnos y lo multiplico por 0,05 para calcular la cantidad de zurdos que espero tener en mi clase de 250, entonces yo diré que tengo 12,5. Ay, miren, y entonces el 5S, ¿qué hace? Ese 5 hace que yo pueda decir que voy a tener entre 12 y 13 alumnos zurdos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese número con decimal
me da la posibilidad de que yo pueda moverme en la cantidad de alumnos zurdos dentro de un determinado grupo. ¿Sí? Bien, bueno, este ejercicio es simplemente para mostrarles cómo se trabaja con el complemento y para mostrarles también que esa probabilidad de ocurrencia de un evento me permite conocer cantidades esperadas. Este concepto lo vamos a utilizar más adelante y bueno, acá está muy sencillito para que comencemos a familiarizarnos con esa forma de pensar la estadística, ¿sí? Muy bien. Cuéntenme cómo vamos hasta acá. A ver, voy al aula. Rafael, ok. Brian, Bárbara, Alexander, Mayra, S. Rafaela. Bien. Lucía Profe, dice bien, entre 4 y 5. Muy bien, bien. ¿Sí? tengo una duda del ejercicio anterior, algo conceptual de con reemplazo, sin reemplazo, con orden, sin orden. No es Dale, igual, vamos. Ahí va. Contame dónde está tu duda. en lo conceptual, o sea, con orden y con reemplazo y sin reemplazo no es lo mismo, ¿no? No, claro, por eso lo estamos poniendo en diferentes columnas y lo estamos resolviendo con diferentes estrategias. No es lo mismo. Ah, Fíjate este ejemplo. Tienen que ser del mismo color. ¿Sí? Da lo mismo si la primera es blanca y la segunda es blanca o si vienen así al revés. La primera es blanca y la segunda es blanca. Da lo mismo. De hecho, no te dicen si la primera es blanca y la segunda es blanca, te dicen directamente del mismo color. Te da igual, ¿te das cuenta? Ahora, cuando me dicen en el evento C que la primera puede ser de cualquier color, pero es necesario que la segunda sea blanca, entonces ahí sí aparece el orden. Ahí sí que tengo que tener blanca y blanca o roja y blanca. ¿Sí? bien, profe, gracias. Bueno, de nada. Ok, bueno, si hay más preguntas, a ver, me vuelvo acá al aula, quiero ver el chat. Parece que no. Voy a dejar de compartir entonces, así le damos el lugar a los compañeros que tienen que hacer hoy la presentación de sus ejercicios. Mientras ustedes van proyectando, yo me voy a abrir mi archivo. ¿Comienza nomás a presentar pantalla, profe? Sí, por favor, habiliten sus cámaras, así nos vemos. Recuerden que queremos verlos porque precisamente estamos trabajando con la comunicación. Y si ustedes leyeron la grilla que utilizamos nosotros para poder evaluar, tenemos que ver de qué manera ustedes se presentan, cómo se mueven frente a la pantalla. La idea es que las pantallas los apunte correctamente. Bien, ¿ahí se ve bien, profe? Sí, perfecto. Ah, bien. Ya están conectados mis compañeros, Ana, Lisandro. A Griselda Sí, la sí, veo. sí. Te veo, Griselda, pero Lisandro todavía no. Bien. Ya veo el video, muy bien. O la pantalla sería. Ah, bien, sí. Bueno, este es el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Somos de la comisión 2. Mi nombre es Griselda Estrada. Y mis compañeros también se van a presentar individualmente. Bueno, ahí lo estamos viendo a Lisandro. Hola, Bien. buenas, me llamo Tapia Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Anita dice tu pantalla, te cuento. Bien, a nosotros nos tocó los ejercicios 5 y el ejercicio 9 del trabajo práctico número 1. Bien. Brevemente, Ana va a dar unos conceptos. Profe, no sé si es que quiere son rápidos, digamos, o nos salteamos directamente a los ejercicios.
No, vamos a los ejercicios directamente porque se supone que todos ya estuvimos en clase, ya conocemos las definiciones. Ah, bien, perfecto. Entonces, empezamos con el ejercicio número 5. Bien. Bueno, el problema 5 dice, el número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie. 3, 4, 3, 3, 4, 3 y así sucesivamente. Son en total 38 números que nos dan de 5 estrellas. En la consigna A dice, construya la tabla de distribución de frecuencia, obteniendo la frecuencia absoluta y otra para frecuencia relativa acumulada, y los gráficos. Y el punto B dice, ¿qué proporción de hoteles tiene 3 estrellas o menos? ¿Y qué proporción de hoteles tuvo 5 estrellas o más? Bueno, hicimos una tabla de frecuencia, donde primero pusimos las variables, que son del hotel de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Después tenemos al lado la frecuencia absoluta, que sería la cantidad de veces que se repite las estrellas. Por ejemplo, del hotel de 3 estrellas sacó una variable, una frecuencia de 16. Y de 2 estrellas sacó de 10 y así sucesivamente. Después al lado tenemos una frecuencia relativa, que sería del hotel de 1 estrella sería 6 dividido 38 y que nos da el 16%. Y luego al lado pusimos la frecuencia absoluta acumulada, que sería ir sumando la frecuencia absoluta de 6, sumarle la frecuencia del hotel de 2 estrellas, sería 16. Después a 16 sumarle la frecuencia absoluta del hotel de 3 estrellas, que sería 16, 16 más 16, 32, y así sucesivamente. Y por ¿Y qué último, pasó con esa celda que está vacía? ¿Qué pasó ahí? sí, arriba sería la frecuencia relativa acumulada. Claro, Ahí cuando va, tenés 6, ahí va 16%. claro, exacto. 16%. Ahí hay que corregir y colocar el 16. Sí, ahí faltan 16. Y bueno, eso sería la tabla de frecuencia absoluta primero, y de ahí sacamos la frecuencia relativa acumulada. Bueno, Mi profe, bueno, para el primer gráfico utilizamos las barras para representar la frecuencia absoluta con cada ajá. valor. Este punto, a ver si me fijo bien acá un segundito. Tenemos representando acá los hoteles, creo que eran de las estrellas, que van hasta 5. Y sacamos que el valor 3 era la estrella más alta, porque tenía La la estrella más. calificación más frecuente, si no me equivoco, creo que era así, el 16, que lo representa ahí. A ver, decime de nuevo, ¿qué significa que hayan 16 hoteles con 3 estrellas? ¿Qué viene a ser el 3 y qué viene a ser el 16? Bien. El 3 representaba a la categoría. Bien. Bien. Y el 16 vendría a representar la frecuencia absoluta. Claro, bien. Y si hablamos de que 3 es la categoría, ¿cómo definirías la variable? ¿Cómo la definís y cómo la clasificás?
E3 sería, por ejemplo, una variable cuantitativa. Ajá. Sí, ¿Seguro? sí, porque es por cantidad. Ajá. Bueno, vos definirías entonces la variable cantidad de estrellas, categoría, como cuantitativa o como cualitativa. En Cuando este vos ves caso, 3 estrellas en un hotel, ¿vos pensás que es un debería ser por número? calidad, pero sí, creo que iría más por ese lado, en realidad. Claro, en realidad, en este caso, cuando hablamos de 1 a 5 estrellas en los hoteles, nos estamos refiriendo a características. Entonces, en este caso, la cantidad de estrellas es una categoría. Es categórica la variable, como bien lo dice Sí. la expresión, es una variable cualitativa. Y tiene una escala, ¿vos sabés? Tiene una escala, no es una escala ordinal. Perdón, no es una escala nominal, es una escala ordinal. Porque yo puedo poner en fila los hoteles de 1 estrella, luego los hoteles de 2 estrellas, luego los hoteles de 3 estrellas y después de 4 y después de 5. Sí. Entonces, en este caso, la variable, que a este ejercicio lo damos precisamente porque se presta a confusión. Cuando vemos que hay una categorización de algo, por ejemplo, en las ventas, ¿viste? Cuando hacemos compras en Mercado Libre y nos piden que clasifiquemos o que califiquemos al vendedor, bueno, le damos estrellas, pero no por la cantidad de estrellas, el número de estrellas que le estamos dando, sino por la calidad del vendedor. En este caso, del hotel. Sí, profe. Ahí está. Ahí ya me quedó claro Ahí eso. está. Bueno. Bien, y para el siguiente gráfico, utilizamos el gráfico de las tendencias acumuladas. Ay, pero ahí tenemos un problema, porque esa línea no la hemos visto bueno, la hemos visto para la ojiva, Sí. pero le está faltando tocar tierra a esa ojiva. Y además la ojiva la usábamos para variables cualitativas. No. Ahí lo que tendrían que haber usado son las barras. Profe, también se puede utilizar a ver, no, para el relativo era esto. Sí, no, sí tiene que ser una barra. Sí. Bien. A ver. Y a ver, ¿qué me está mostrando? Disculpa, volvé a la anterior. ¿Qué me está mostrando el eje de las Y? A ver, 20, 40, 60, 80, 100 y 120. ¿Puede ser que está borrado ese eje de las Y? ¿Qué le pasó? Fíjate la graduación. Sí, se borró el primer número. Eso. ¿Y qué está sumando ahí? Está sumando, mira, gráfico de tendencia acumulada, no, no es una tendencia. Hay que revisar este gráfico antes de subirlo al aula, ¿sabes? Sí, profe. Sí. Para los presentes, ¿alguien quiere hacer alguna sugerencia para mejorar este gráfico de los presentes? A ver, están Alan, Analía, ¿quién más? Antonio Flores, Augusto Vides, Bárbara, Brenda, Dana. ¿Quieren hacer alguna sugerencia sobre este gráfico para mejorarlo? Porque no sería el ideal. Matías, Mayra, Ornella, Rafael. Nada, bueno. Cámbienlo, chicos, a este gráfico, por favor, cuando hagan la captura completa. Me parece que lo que pasó acá es que hicieron una captura de pantalla y se olvidaron de la centena en la numeración del eje de la Y. Perfecto, profe, lo corregimos antes de subir al aula. Bueno, vamos con el otro.
Bueno, el inciso B dice, nos pregunta qué proporción de hoteles tienen 3 estrellas o menos. Para explicar esto, yo voy a usar lo que vendría siendo la tabla que se utiliza Bueno, acá. Y si nos centramos en los hoteles que tienen 3 estrellas, como dice 3 estrellas o menos, vamos a tener en cuenta los que están por encima. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de hoteles que tienen 3 estrellas o menos representan el 84% de la cantidad totales de hoteles analizados. Y también se nos pregunta qué cantidad de hoteles tienen 5 estrellas o más. Entonces vamos a nuestra parte de la frecuencia relativa y nos damos cuenta que la cantidad de hoteles que tienen 5 estrellas o más representan el 5,26% del total de los hoteles analizados. claro, exactamente. Bien, bueno, correcto. Ahí el compañero ha dejado un comentario, dice Antonio, ¿el gráfico de tendencia acumulada no era un gráfico de barras? Sí, es lo ideal, exactamente, Antonio. Eso van a hacer ahora los compañeros para poder corregir este ejercicio. Bueno, ok. Bien, también nos Pasemos tocó el al otro. ejercicio 9. Yo voy a Sí. leer el enunciado. Dice, una empresa elaboradora de bebidas decide analizar las paradas en su línea de fabricación de envases descartables PET durante el año 2014 con el fin de concentrar sus esfuerzos en disminuir las paradas sobre los equipos que más incidencia tengan para mejorar la eficiencia de producción. A. Analice la información. B. Elabore un diagrama de Pareto y cite conclusiones. C. ¿Qué categoría deberíamos excluir para efectuar un mejor análisis? D. ¿Sobre qué equipos se recomendaría a la empresa trabajar prioritariamente? Bueno, lo que nosotros hicimos es, como dice el diagrama de Pareto, ordenar los minutos de parada de mayor a menor. Primero pusimos el horno termocontraíble, la llenadora, otras, carbonatador, y así sucesivamente de mayor a menor. A esto le sacamos su frecuencia relativa en porcentaje y después sacamos la acumulada al lado. Que ahí también Y falta vuelve a un faltar número. la celda, ¿no? Vuelve a estar Sí, vacía esa celda. Me parece que hay un error conceptual ahí. La persona que trabajó se olvidó de copiar ese. Cuando trabajás con el primer ítem, tenés ahí un porcentaje acumulado, que es el único que hay, pero existe. claro, sería 21,61. Claro, exacto. Sí. Bueno, Y bueno, después hicimos el gráfico de Pareto, que está en la otra diapositiva, que se trabaja con barras. En el eje X pusimos todas las variables y en el eje Y pusimos lo que sería la cantidad de minutos que tardan. Y así concluimos el diagrama de Pareto. Mi compañero va a citar las conclusiones de este punto. ¿qué le podemos mejorar a ese gráfico? Anita, fíjate, por favor. Este gráfico tiene Eh, algo raro. mm, que A ver, los la compañeros, ¿alguien podrá hacer algún aporte? Este gráfico así visualmente es como que hace un poco de ruido. ¿Qué será lo que hace ruido? ¿Por qué están tan pegadas las barras? Tendría que haber ahí una separación entre las barras para que sea más claro. Para que sea más claro que es un gráfico de barras, ¿sí no? ¿Qué parece? un histograma. Claro, parece un histograma y confunde, porque ¿cómo es la variable? ¿Cómo se llama la variable y de qué tipo es? Eh, la variable sería cada elemento cada máquina que usan en la empresa. En realidad, la variable es la causa
de la parada. La causa de la parada en 2.628 veces fue a causa del horno termocontraíble. 1.020 veces se detuvo la producción a causa del paletizador. La variable es la causa. ¿Y cómo la definís? ¿Es una variable quali o quanti? ¿Cualitativa? Quali, claro, cualitativa. ¿Y en qué escala está esa variable cualitativa? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal, claro, porque no podemos ordenarlas más que alfabéticamente, que no tiene sentido. No podemos decir que el paletizador está antes que el capsulador de tapas. No podemos decir que la sala de jarabe está o es más importante que el envolvedor. Entonces, es una variable cualitativa en escala nominal. Bien. Sí, Lo acá que yo lo estamos haciendo. tengo. Así. ¿Cómo? Ah, no, le iba a mostrar el gráfico, pero igual no se va a ver porque lo tengo en la hoja. A ver, poné la hoja en la pantalla y lo vemos. Ahí está, ¿ves? Ahí está mejor. Bien. Bueno, eso me gustaría ver en el archivo que suban, por favor, al aula. No tanto por nosotros que estamos acá presentes, somos 35 personas viendo el ejercicio y analizando las correcciones, sino también por la gente que no está acá presente y que va a ir a ver este gráfico o la tabla anterior donde faltan datos y van a pensar que eso es lo correcto y no. ¿Mm? Ok, avancemos. Bueno, la pregunta, perdón, profe, que ahí nos fijamos. Bueno, ella lo explicó. Elabore un diagrama de Pareto y cite conclusiones, que ya lo explicó Ana. Ajá. Después, la pregunta C dice, ¿qué categoría se debería excluir para efectuar un mejor análisis? Teniendo en cuenta acá, nos damos cuenta que la categoría otras, si bien ocupa una gran distribución del tiempo, no nos representa, digamos, no nos brinda información que sea descriptiva. Entonces, por esa razón sería mejor quitarlo de acá de nuestro gráfico. Perfecto, bien, buena decisión. Y después la pregunta D dice, según el diagrama de Pareto, ¿qué se le recomendaría a la empresa priorizar para tener una mejor rendición, digamos, en ese caso? Y acá volvemos a nuestro gráfico y nos damos cuenta que quitando la categoría otras, se debería concentrar en mejorar lo que vendría siendo el horno termocontraíble, la llenadora, el carbonatador y las cápsulas de tapas, porque estas básicamente ocupan el 80% del tiempo. Ajá. A ver, me interesaría saber si el paletizador entra o no. ¿Y la falta de envases es un problema a considerar? Porque ustedes cuando sacan la categoría otro no han vuelto a calcular. Claro. ¿Está incompleto? Porque ustedes al sacar una categoría cambia el total. Claro, Entonces, sí. al cambiar el total, lamentablemente se van a correr todos los valores. Y dentro de ese 80% no es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Ese era el 80 viejo, cuando la categoría otro estaba. Claro, tendríamos que volver a hacer otro gráfico sin esta categoría. Otra vez hacen la tabla y Sí. nuevamente trabajan. Ah, bien. Bueno, hay mucho para corregir. ¿Qué pasó? ¿Cómo se organizaron? En realidad todos hicimos los ejercicios y nos reunimos, digamos, para comparar. Lisandro aportó una parte, Ana otra parte y bueno, yo otra parte. Y nos juntamos, digamos, y quizás también hubo esos datos que se nos fue. Me parece que hay que mejorarlos y también para que esté bien hecho, para que no haya confusión con nuestros compañeros. Bueno, ustedes se pueden poner a trabajar ahora porque la verdad que no quisiera terminar la clase y que quede tanto incompleto. Sí, profe, no hay problema.
Bueno, pónganse a trabajar ahora, termine el otro grupo y me muestran a ver en qué avanzaron, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. Bueno, Bueno, a ver, gracias a sigamos con el todos. otro grupo. Ya nos vemos enseguida. Ahí dejo de compartir, profe. Dale, gracias, Griselda. Ahí vamos con el siguiente grupo. Ornella, Valentina, a ver, no. Tamara, Mayra y Bárbara. ¿Están? Sí, profe, ahí Tamara empieza a compartir. Bueno. Bueno, buenas noches, ingeniera, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por mis compañeras, que son Bella Mayra Soledad, Quispe Tamara Melisa y yo, Adorno Bárbara Antonella. Nos tocó los ejercicios número 10 y 11 del trabajo práctico número 1 de estadística descriptiva. Bien, comienzo por lo que sería el ejercicio número 10, el cual nos dice: el boletín epidemiológico de la provincia de Jujuy, publicado el 1 de noviembre de 2020, en la página 7 muestra la información que se presenta en el cuadro que se adjunta. En el cuadro podemos ver que bastante información nos dice que tenemos una distribución porcentual de fallecidos según sexo y edad. Adelantándome un poco, podemos ver un histograma donde tenemos edades en intervalos, también tenemos el porcentaje que ocupa cada edad, después tenemos un gráfico de barras de sexos. Más abajo vemos un texto que nos dice: a la fecha 806 personas fallecieron, la mediana de edad fue de 67 años, el 64,85% corresponde al sexo masculino. Uno de los fallecidos es extranjero que por razones laborales se encontraba de paso por la provincia. Más al pie de la imagen vemos la fuente que nos dice que es una noticia del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Vemos de dónde proviene el cuadro, que es de VJEPI, y vemos que se trata del boletín epidemiológico de la provincia de Jujuy. Todo esto del año 2020, cuando estábamos en pandemia. Bien, el inciso número A nos dice y nos pide identificar y clasificar la variable en estudio. Según nuestro análisis, encontramos dos variables de estudio. La primera vendría siendo la edad de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre de 2020 en la provincia de Jujuy, la cual sería una variable cuantitativa porque toma valores numéricos, continua porque toma valores en intervalos de la recta real, y en escala de razón porque tiene un punto de cero absoluto, esto es decir, que indica ausencia de esa característica. Y segundo, el sexo de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre de 2020 en la provincia de Jujuy, la cual sería una variable cualitativa, esto quiere decir que no toma valores numéricos, y en escala nominal que no tiene un orden. El inciso número B nos pide indicar el nombre del gráfico utilizado. Como ya dije anteriormente, el primer gráfico es un histograma, el cual tenía las edades, y el segundo gráfico es un gráfico de barras apiladas en horizontal, el cual tenía los sexos. Bien. Bueno, en el punto C dice: ¿recomendaría usted reemplazar el gráfico actual por un gráfico de torta y por qué? Depende del tipo de la variable. Por ejemplo, en el gráfico del histograma, la variable es cuantitativa continua y están agrupadas en intervalos, por lo que representarlo en un gráfico de torta sería generaría muchas porciones, lo que sería muy difícil de ver la información claramente. Y en el otro gráfico, que es el de barras apiladas en horizontal, representa la variable del sexo, que
tiene dos categorías, que es el femenino y el masculino, y en este caso sí es recomendable reemplazarlo por un gráfico de torta, ya que tendríamos dos porciones y se vería mejor la información. Bien, bien, y mira, yo te agrego algo más. No solamente por la cantidad de porciones no reemplazarías ese histograma, no lo harías porque la gráfica de torta se utiliza para variables a lo sumo discretas, y acá estamos continuas. Entonces nunca la torta va a ser una opción para una variable continua. ¿Mm? Claro, porque también están en intervalos, por lo que sería Claro. un poco difícil. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, sigamos. Después toca el punto D. El D. Sí, en el inciso D nos pide armar una tabla de distribución tanto de frecuencias absolutas como relativas. En el histograma presentado en el artículo podemos observar que ya están marcadas lo que son las frecuencias relativas, pero de manera porcentual. De tal manera que en intervalo de edad que de 0 a 9 años, las personas fallecidas de forma porcentual es de 0,25%. De 10 a 19 años es de 0,37% y así sucesivamente. Al tratarse de una frecuencia relativa porcentual, la suma de todos estos porcentajes nos tiene que dar un total de 100%, que es lo que se puede apreciar en la tabla. Para sacar la frecuencia relativa, pero de manera proporcional, lo que hacemos es dividir a todos estos porcentajes por 100%, de tal manera que 0,25% sobre 100% nos queda un total de 0,0025, y así sucesivamente. Y al tratarse de una frecuencia relativa proporcional, tenemos que la sumatoria de todo esto nos tiene que dar igual a 1. Cabe aclarar que en este tipo de frecuencia relativa, los valores sí o sí tienen que estar determinados dentro del rango de 0 a 1. Para hallar o obtener los valores de la frecuencia absoluta, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa, que en este caso usamos la proporcional, y la multiplicamos por el total. En el artículo nos dice que el total de personas fallecidas es de 806 personas. Entonces, a cada frecuencia relativa la multiplicamos por este total, de tal manera que son 2 personas las que fallecieron, que tenían entre 0 y 9 años, 3 personas las que fallecieron y que tenían entre 10 a 19 años, y así sucesivamente. La sumatoria de esta nos tiene que dar igual a 806 personas. En este cuadro ya también marcamos lo que es la marca de clase, ya que en el inciso E nos pide encontrar la media, y también podemos apreciar que ya está el producto también de lo que es la marca de clase y el valor absoluto, la frecuencia absoluta, perdón. La marca de clase la encontramos sumando los valores extremos de estos intervalos y la dividimos en 2. Por lo que podríamos decir que la marca de clase es el valor medio del intervalo dado. Para la primera frecuencia, para la primera columna tenemos que la marca de clase es de 4,5, para la segunda columna de 14,5 y así sucesivamente. Tenemos también el producto, que es de la marca de clase por la frecuencia absoluta, quedando de 4,5 por 2 es igual a 9, y así sucesivamente. Y como para encontrar la media nos pide la sumatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos valores, estos productos, y nos da un total de 53.000. Y bueno, ahí está el valor, no lo puedo ver porque me tapa la cámara. ¿Pasas a mí?
Ahí está. Bueno, en el inciso E nos pide encontrar o obtener el valor medio y compararla con la mediana. En el artículo dado nos dice que la mediana de edad es de 67 años. Para encontrar la media, lo que hacemos es sumar todos los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es lo que estaba en la tabla anterior, y la dividimos por el total, que en este caso va a ser 806 personas. Al sumar todo esto y bueno, al operar, mejor dicho, nos da un total de 66,7. Podemos apreciar que estos valores son aproximadamente iguales y nos pregunta cuál resulta más representativo. Lo que podemos decir que la mediana es la que resulta más representativa, ya que la media se ve afectada por los valores extremos de cada intervalo. Y esto no pasa con la mediana. Bien, perfecto. Bueno, este ejercicio lo venimos usando hace mucho tiempo y ya hay muchas versiones y todas se parecen entre sí, pero está bueno, está muy útil para darnos cuenta hasta qué punto cuando nos encontramos con un gráfico y con la información suficiente es posible hacer la ingeniería inversa, ¿no? Porque el enunciado, si bien es cierto, no les muestra claramente cuáles son los intervalos, el gráfico sí lo tiene en el eje de las X. Y también nos cuenta el total de casos analizados, 806, entonces a partir de ahí es posible comenzar a construir en función de los porcentajes que nos va mostrando ese gráfico. Así que bien, bien, me alegra que lo hayan podido trabajar y que, bueno, lo explicaron bastante bien, muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, pasando al ejercicio número 11, nos dice, durante el mes de agosto en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados centígrados. Las vemos ahí, tenemos un total de 31, que es el total de días que tiene el mes de agosto. Bueno, el inciso A nos pide construir la tabla de distribución de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. Bien, lo primero que nos encontramos en nuestra tabla de frecuencias es la variable, que vendría siendo justamente los grados centígrados. Bueno, pasando a las frecuencias absolutas, tenemos la simple, que vendría siendo la cantidad de días en los que encontramos estas temperaturas. Esto quiere decir, por ejemplo, que un día encontramos 27 grados centígrados, 6 días, 29 grados centígrados, 3 días hicieron 32 grados centígrados y así hasta llegar al total, que es 31. Bien, en las acumuladas lo que hacemos es sumar las frecuencias absolutas simples. Esto quiere decir que si el primer día hicieron 27 grados centígrados, lo sumamos con los 2 días que hicieron 28 grados centígrados y obtenemos 3. Después a los 3 que ya teníamos, los sumamos con los 6 días que hicieron 29 grados centígrados, obtenemos 9 y así con todos hasta obtener de vuelta los 31 días, lo cual nos estaría garantizando que hicimos la sumatoria bien. Pasando a las frecuencias relativas, bueno, tenemos las frecuencias relativas simples, que lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta simple por el total, que es 31. O sea que esto sería 1 dividido 31 nos daría 0,032, 2 dividido 31 nos daría 0,064 y así con todas. Después pasando a las acumuladas, es lo mismo que ya hicimos, sumamos. Por ejemplo, 0,032 más 0,064 da 0,096, luego 0,096 más 0,194 da 0,290. Al sumar todas obtenemos un resultado de 1, lo cual también nos estaría garantizando, si es que lo obtenemos, que hicimos bien el ejercicio. Pasando, bueno, a las frecuencias relativas simples en porcentaje, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa simple que teníamos hace rato por 100, por el 100%. Por ejemplo, 0,032 por 100 nos daría el 3,20% y así con todas las otras.
Cuando las sumamos, volvemos a lo mismo, hacemos 3,20% más 6,40%, obtenemos el 9,60% y así hasta acumulándolas, como dice el nombre, y si obtenemos el 100%, de vuelta nos garantizaría que hicimos bien la suma. Bien, muy bien. En el ejercicio B nos pregunta qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos y qué proporción hubo más de 30 grados. Para responder a esta pregunta, utilizamos la tabla de frecuencia y identificamos los días que son de 30 grados centígrados o menos, que sería el 30, 29, 28 y 27. Sumamos esos números, lo que nos daría un total de 16, que es la frecuencia absoluta acumulada, lo que significa que hubo 16 días con 30 grados centígrados o menos. Después esta frecuencia absoluta acumulada lo dividimos por el total de días del mes, que es 31, lo que nos da un resultado de 0,516, que al multiplicarlo por 100 obtenemos 51,60, que sería la proporción del mes. Y para los días que hubo más de 30 grados centígrados se suma lo demás, que nos daría un total de 15 días. Después dividimos otra vez por 31, lo que nos va a dar un resultado de 0,484, y después multiplicamos por 100 multiplicamos por 100 para que nos dé la proporción, que es de 48,40%. Claro, es el complemento, ¿no es cierto? Claro. Es el evento complementario. Sí, lo que significa que en el mes hubo días en que las temperaturas fueron por una poca diferencia bajas, o sea, hubo temperaturas bajas, ¿no?, a comparación de las otras. ¿Bajas o altas? No, Mirá, prácticamente están repartidos. Si tomamos 30 como referencia, por arriba de 30 o por debajo de 30, no, por debajo del 30 grados centígrados son las temperaturas bajas con respecto al otro que dice mayor a 30 grados centígrados. O sea, lo que significa que hubo más días que hubo 30 grados centígrados o menos. Claro, sí, es bastante poca la diferencia. Sí, es poca. Bien. ¿Se dieron cuenta del rango de temperatura? Acá en este gráfico lo pueden ver también. Déjalo el gráfico. El rango de temperatura. ¿Cómo se pusieron a pensar cuál fue la amplitud térmica, como se dice, dentro del mes? Claro, fueron temperaturas bastante altas, no bajas, digamos, porque desde 27 hasta 34 grados son temperaturas altísimas. Claro, ¿cómo calculamos el rango de la variable? Es una medida de dispersión. ¿Vieron que cuando preguntan la temperatura que hubo en el mes, ustedes cómo dirían, cómo responderían? ¿Hubieron o hicieron entre? Entre 27 ¿Entre cuántos y cuántos grados? Entre 27 y 34 grados. ¿Entre cuántos? Claro, y el rango sería la amplitud térmica dentro del mes. Claro. O sea, ¿cómo lo calcularíamos? Entre 27 y 34, hacemos 34 menos 27, ¿qué me da? 7. Claro. Entonces, 34 menos 27, tuvimos una amplitud térmica de 7 grados.
entre 27 y 34 grados. Poca amplitud. Todos los días fueron calurosos prácticamente. Claro, como que no hubo mucha diferencia. O sea, no es como que Claro. hizo un Fíjense. grado bajo y de ahí uno alto. Todos eran como en el mismo rango. Claro, fíjense ahora, amanecemos con 4 grados y la temperatura más alta es de 18. La amplitud térmica es interesante, estamos prácticamente en 14 grados de diferencia en un solo día. En cambio acá apenas unos 7 grados de variabilidad, digamos, dentro del rango de la variable. Interesante. Caluroso agosto. Sí, casi. Bueno, sigamos. En el punto C nos pide representar la información mediante un histograma. En el eje de las Y pusimos las temperaturas y en el eje de las X pusimos las temperaturas y en el eje de las Y las frecuencias relativas simples. Lo que... Disculpa, Tamara, yo creo que todos lo están explicando vos y Bárbara. ¿No eran 3 en el grupo? Sí, pero ella explica el siguiente. A Sol le toca el siguiente. Bueno, yo veía que ya se terminaba el ejercicio y no la veía a la compañera. Ok, sigan nomás. En el eje de la Y está la frecuencia relativa simple y lo que nos quiere decir este gráfico que hubo el 25,80% de los días del mes que hubo 31 grados centígrados, que fue el más alto, y el más bajo fue el del 27 grados y 34 grados, que quiere decir que el 3,20% de los días del mes hubo temperaturas de 27 y de 34. Después nos pide un gráfico de escalera, que eso explica la otra compañera. Bueno, para este gráfico de escaleras tenemos en cuenta en la imagen que va de forma escalonada y a su vez de forma creciente. En el eje de la X ubicamos la variable, que en este caso son las temperaturas, y en el eje de la Y vamos a tener registrado los días que tiene el mes de agosto. Para este gráfico usamos la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, pero sí o sí tiene que ser acumulada. En la tabla de frecuencias se pudo observar que, que para 27 grados solamente hubo un día que tuvo esa temperatura. Entonces, en el intervalo de los 27 grados marcamos un punto y trazamos una recta que sea paralela al eje X, obteniendo así un primer escalón, por así decirlo. Para los 28 grados tenemos que hubo 2 registros, pero con el registro anterior ya son 3, entonces marcamos un punto y trazamos nuevamente otro escalón, y para los 29 grados teníamos que hubo 6 registros, más los 3 registros anteriores ya son 9, y obtenemos otro escalón, y así va creciendo, y vemos también que para el último escalón tenemos ya los 31 días registrados, y eso sería todo. Y Mayra, te pregunto, ¿cuál es volvamos al gráfico. Te pregunto, Mayra, ¿vos podés ver en este gráfico cómo se refleja la moda? ¿Qué sería la moda en este ejercicio? La moda ya vendría a ser el día que hubo más registro, o sea, el día que, ¿cómo le podría decir? Volvamos a la teniendo tabla. En cuenta la temperatura. Volvamos a la tabla, capaz que acá en el gráfico no se puede ver bien, en la tabla sí lo vas a poder ver bien ahí. A ver, ¿cuál sería la moda de todo este experimento? Observamos en las frecuencias y tenemos que hubo más, que los días que hubo, o sea,
Acá en 31 grados podemos observar que hay 8 días que hizo más calor, por así decirlo. No es que hizo más calor, fíjate que es un valor intermedio entre 27 y 34, es el 31. Pero la moda es que durante 8 días se registraron temperaturas de 31 grados. Esa es Claro, la sí, moda. perdón. Claro. Y bueno, y ahora sí vamos al gráfico de escalera. Y contame dónde ves reflejada esa moda. Los 31 grados. Estaría aproximadamente entre 25 registros, por así decirlo. No, la moda la estás viendo en la altura del escalón. ¿Es el escalón más alto de todos? Fíjate la huella y la contrahuella. Mira, el saltito que tenés que dar de los 27 a los 28 es un saltito chiquito. Claro, sí. La huella la pintaste de naranja y la contrahuella la tenés en puntitos. En blanco, ¿Ves? sí. Claro, entonces, cuando vos levantás el pie para subir del 27 al 28, levantás poco. Cuando levantás el pie para subir del 28 al 29, levantás un poquito más, el escalón está un poco más alto. Cuando levantás el pie para subir del escalón 29 al 32, el escalón está un poquitín más alto. Pero la mayor altura de los escalones que estás viendo en este diagrama ocurre de los 30 a los 31. Ahí está. Ahí estás viendo entonces la temperatura modal dentro del mes de agosto. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces ahora contame vos, ¿cómo veo yo la moda dentro de este diagrama? Vas a repetir lo mismo, pero dale. Y bueno, vendrá a ser representado por el tamaño del escalón, por así decirlo. Por la altura del escalón, porque todos los escalones tienen el mismo ancho, fíjate. Claro. Es la altura del escalón la que te muestra la frecuencia absoluta mayor, es decir, la moda. ¿Mm? Bueno, muy bien, Mayra, muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniera. Bueno, de nada. A ver, le damos lugar a los compañeros, a ver si pudieron corregir algo en la diapositiva que habían quedado en corregir. Me quiero ir relativamente tranquila de que esa diapositiva va a quedar bien corregida porque me preocupa que suba con errores al aula. Después van a decir que la profe no corrige. Bien, profe, ahí lo modificamos, lo que vendría siendo la tabla de frecuencia y también en el gráfico. Ahí así que ahora comparto pantalla si usted nos da bloqueo, si tenemos que mejorar algo más. Dale, dale, dale. Es toda suya la pan. ¿Ahí se ve bien, profe? Sí, se ve bastante mejor. Bien. Bueno, este es como, acá teníamos como el resumen de lo que queríamos presentar, entonces acá ya se eliminó lo que vendría siendo la variable otras y ¿Sí? ya se modificaron, digamos, todos los datos y acá también está modificado lo que usted había señalado, digamos, que le faltaba también a nuestra tabla. Acá sí empieza en el 21,61%. Bien. Bien, entonces acá ustedes pueden ver dónde cae ese 80%, a ver. Claro, y después, profe, acá en el gráfico que tuve un problema porque lo hacíamos con Pareto, pero nos seguía apareciendo cuando, o sea, señalamos acá los datos, nos seguía apareciendo todo junto las barras y no sabíamos cómo Profe, separarlas. yo acá creo que lo resolví, ahí le coloqué los espacios. Ah, sino que Bien. Ahí lo podría mostrar así en pantalla o paso la imagen por el chat, no sé qué. mejor si podés pasar por el chat porque acá yo lo hice, pero no Sí, se ve el bien. porcentaje, digamos. Ahí Está modificado, pero sin el ahora por el porcentaje. chat. Bien, bien. A ver si podemos entrar. Ahí está. A ver si podrá.
Parece que no se puede enviar imágenes por el chat. O no sé, eso estoy ubicando. No, por el chat me parece que no. No. Si Y no ese compartir la archivo, pantalla. y eso, claro, compartan Sí, pantalla. ahí lo comparto. Uf, Ahí dejo Dale. de compartir, profe. sí, Bueno, ya. Compartir pantalla, Excel. Profe, ahí creo que se ve. sí, ahí se ve. Bien, ahí está. Ahí logré modificar el gráfico con la tabla. Sí. Lo único que nos faltaba era darle al estilo para que se separen las barras. Eso no lo Bien. encontraba, pero era lo único. Bueno. Sí. Y Sí, luego sí, nos a veces faltaría pasa que... modificarlo, creo, a esto lo de las opciones. Bueno, Ese creo que sería el gráfico inicial, profe, y acá nos faltaría, bueno, eliminar lo que sería la variable otras y volver a hacer nuevamente el gráfico, que fue lo que usted nos señaló. perfecto. Y entonces ahora, a ver, busquemos el 80%, más o menos dónde anda, para que nos aseguremos cuáles son las categorías que habría que modificar, que considerar. ¿Podrías hacer zoom más, un poquito más de zoom? Sí, creo que, a ver, El total, ¿cuánto les quedó? Porque cambia ahora la frecuencia absoluta simple, ¿no es cierto? Ay, si me permite, profe, ahí le digo. Que ahí creo que no está señalado. Una vez modificado, el total nos queda en 10.661. Claro, exactamente. Y entonces ahora nos vamos a la columna de frecuencias relativas acumuladas y ahí buscamos el 80%. Ah, bien, perfecto. Claro, pero acá, me parece que acá todavía no se va a ver porque este es el gráfico sin haber sacado la variable otras. Este gráfico, claro, este no sacó la variable otra. Tenemos que ver una en donde se haya sacado la variable otra. Claro, sí. Acá tendríamos que cambiar, digamos. Tendríamos que cambiar lo que vendría siendo la tabla para que se modifique automáticamente esto. Y ahí se va a poder ver. Ujú. Sí. Bueno, igualmente, a ver, volvamos a la pantalla donde tenemos la tabla, ya sin la categoría otra. A ver si está ahí en esa o era la otra. Yo la modifiqué, quiere que comparta pantalla yo, profe, porque yo ¿Vale? la compartí. Y ahí salió el gráfico, Dale. pero no sale, digamos, la línea de arriba. Ahí compartí. Dale. Dale. Ay, perdón. Acá se puede ver, profe, que acá yo ya le saqué, digamos, la variable otras. Bien, perfecto. Bueno, Y y entonces ahora vamos y veamos en la última columna donde cae el 80. ahí. Y acá, profe, mire, pasa que a mí acá, cuando yo selecciono el gráfico, como decía Lisandra, hay que modificarlo en Pareto para que quede separado. Entonces a mí me salió así, pero creo que está mal. Porque acá no se ve, digamos, la variable otra, pero me faltaría acá el porcentaje. Te estaría faltando agregarle el otro gráfico, que es la otra columna. Sí, sí. Y para que se vea, digamos, en cuánto cae el 80%. En la tabla la podés ver. Busca el 80% en la última columna. Acá está. Ay, perdón. Ahí. Acá sería, ¿no? Claro, en esa columna busca el 80. ¿Dónde te queda? Te quedás con el 80. 80,45 me dice ahí, profe.
A ver, 21,60, 70. Va, sí, 80,45, sí. A ver, ¿por qué me da distinto? A ver, mostrame completo. ¿Podés Ahí, aumentar un poco el tamaño de la letra? ahí se ve bien, profe. Ahí, Ahí veo mejor. sí. 2628, 1570, 1466, 1379, 1243, 1020, 587, 70, 206. Bien, esa columna está perfecto. A ver la siguiente columna. 21.6, 12.91, 12, 11, 34, 10, 22, 8, 39, 480. Bueno, ahí me da un decimal, 3,0. Bueno, ahí vamos bien. 21,60, 34, 46. A ver ahí. ¿Qué está sumando? 34 más 12. Ah, No es claro, acá 58. ¿Qué está pasando ahí? 34 No más. está acumulando. Ah, bien, entonces ahí Fíjate. también. Claro, sí, habría que corregirlo acá también, profe. Pone ahí el signo más. Ay, perdón. Ay, ¿qué hice? Coloca la celda de arriba, selecciona la celda de arriba, esa que dice 34,52, hace clic ahí arriba en el Sí, mouse. Ahora pone el signo más, sí. Y selecciono esta, ¿no? ahí está, y presiona Enter. Ah, no sé. Ah, vuelvo, profe. Ahí está. Esta la sé. No, esa déjala, anda abajo y ahí pones el signo más. Acá. Más, Ahí. ¿sí? Ahí no me estaría saliendo. Eh, Borra todo, a ver qué pasa. Ahora pone el signo más. Y ahora selecciona la celda de arriba, más, de nuevo. Ay, perdón. No, presiona la tecla más. Y Y selecciono ahora todo. selecciona la otra celda y ahora Enter. Me aparece así de nuevo. Bueno, algo raro pasa. Bien. Bueno, la idea es que ahí tendrían que sumar y arrastrar. Bien. Entonces, al arrastrar, te va a mostrar el resultado correcto. Bien, ¿Vale? profe. Igual de todas maneras, cuando tengamos clase el día martes, ya lo vamos a llevar todo bien hecho antes de subir al aula, si usted lo puede corregir. Dale, dale, dale. Bueno, ok. Bueno, muchas Muy gracias. bien, son las 9:10. Así que nos despedimos, chicos. Que estén muy Profe, bien. Y profe, yo le mandé un mensaje por el aula. Es sobre el grupo de los integrantes Miranda, Lucía, Aizama, ajá, Damaris y Bejarano Santiago. sí. Nosotros le habíamos mandado para exponer el grupo y bueno, uno de los integrantes no se va a poder conectar en este horario. Entonces Ujú. decidimos exponer en la clase sincrónica del profe Canavire. Bueno, dale, perfecto. ¿Eso me están avisando por mensajito? Sí, profe, ya le mandé hace rato. Perfecto. Bueno, de 10 Profe, entonces. profe, ¿Sí? a la compañera le salta el valor error porque tiene el porcentaje al lado del número. Entonces, al realizar la fórmula entre un valor numérico y un carácter, salta el valor error. Ah, le tenés que poner formato de porcentaje, no el número escrito en porcentaje. Claro, no. Gracias, eso es posible. Claro, bien, bien. Claro, va a pasar un tiempito hasta que ustedes aprendan a utilizar el Excel, pero es necesario que aprendan, porque si salen del segundo año de estadística sin al menos aprender a usar el Excel, no saben cómo les va a hacer falta el aprendizaje cuando lleguen a tercero. Sería terrible, es como avanzar a cuarto grado en la primaria sin saber leer y escribir, más o menos. Eso sería, llegan a cuarto y tienen que leer un librito, y si no aprendieron a leer y escribir o a leer correctamente, se siente la diferencia. Así que, por favor,
pónganse a trabajar con el Excel para que salgan de esta materia, por lo menos dominando las habilidades mínimas. Ok, bueno, entonces cuando yo abra los mensajes del aula, ahí voy a leer el mail que mandaste, ¿sí? Así ya actualizo el listado. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos estamos viendo, hasta luego. Chau, chau, buen fin de Chao, semana, nos vemos profe. el martes. Chau, chau, hasta el martes si Dios quiere.